Impulso nace por una angustia, una preocupación de un grupo de amigos, una directiva de amigos que es la que tenemos hoy, donde están Marcelo Guadalupe, Ernesto Talvi, Horacio Hughes y ¿qué me estoy olvidando? Marcelo, Horacio y Elvio Strauch hijo. Que estábamos de una forma u otra vinculados a temas de la educación. Yo he estado en Fulbright hace más de 20 años, en la Comisión Fulbright, en DECEM, Empresas Juveniles, casi desde la fundación, y de leer experiencias en el exterior y las cosas que estaban pasando en el mundo y la tragedia de la educación uruguaya, de las cuales les voy a hablar unos pocos minutos. Dijimos, esto no puede ser, aquí hay que hacer algo. Y se nos ocurrió hacer un liceo en Casaballe, gratuito, laico, de tiempo completo y de gestión privada. En 2010 lo que hicimos fue hacer literalmente lobby en el Parlamento para que saliera una norma general, no dirigida a la Fundación Impulso, sino en general, para que lo pudiera aprovechar el jubilar, lo pudieran aprovechar hoy Providencia y algunas otras experiencias que están habiendo, en Paysandú también, de tener estas donaciones deducibles de impuestos. El Parlamento lo votó por unanimidad porque era difícil decirle que no a proyectos en zonas carenciadas donde la educación claramente estaba fallando y cuando además las universidades privadas, como ustedes vieron, tenían ese beneficio desde antes, con lo cual no tenía mucho sentido que la educación terciaria tuviera este régimen y eso no se aplicara también a lugares necesitados y en primaria y en secundaria. A partir de ahí lo primero que dijimos es, nosotros no sabemos cómo llevar adelante un liceo, no sabemos qué hay que hacer dentro del aula para que los chicos aprendan. Habíamos leído mucho, pero leer es una cosa, saber ejecutarlo es otra. Entonces lo primero que dijimos es cuál es el activo más importante que tenemos que tener, y está acá a mi derecha, un gran director. Tan es así que lo contratamos a Fabricio antes de comprar el terreno y estuvo en el estudio a 2 puertas de distancia como 1 año y medio preparando el proyecto mientras compramos el terreno, fuimos desarrollando el proyecto. Fabricio es psicólogo, es profesor de filosofía del IPA, había estado en institutos privados y públicos, fue parte del ProMejora, hizo un máster en España de administración de instituciones educativas. Cuando vimos su currículum contra otros 49 que habían, lo entrevistamos solo a él y a nadie más, y sobró. ¿Cuál es la visión que nosotros teníamos y que en ese año y medio fuimos consensuando con él? Él en la parte técnica de cómo llevarlo adelante, pero hubo una gran sintonía. La tragedia que está viviendo el Uruguay en materia de educación, ustedes van a tener a Filgueira en unos días, todo lo que les diga es poco. Realmente la situación de Uruguay es no un desastre, es una tragedia. No solo estamos mal en PISA, sino que somos probablemente el único país que en diciembre, cuando vuelvan a salir los resultados PISA, va a estar igual o peor. Es lo que anticipamos que va a ocurrir. Mientras que otros países, casi todos, vienen algunos debajo de Uruguay, pero subiendo. Uruguay está padeciendo una tragedia. En Casaballe salen 1.200 chicos de escuelas públicas, la mayoría privadas otras, de los cuales más del 40% se pierde ya en primero de liceo. Es más, hasta que abrimos nosotros en 2013, ese mismo año abrió el Liceo 73, no había un solo liceo público en Casaballe. Había uno chiquitito, el 69, al lado del jubilar, que lo pusieron al lado del jubilar con cierta intencionalidad, y ninguno más. Es decir, Casaballe estaba abandonado en materia educativa. Y todavía decían, no, esto es porque los chicos tienen que ir a otros barrios para integrarse, cuando estos chicos distanciarse más de 10, 15 cuadras, para quien conoce el estrés en el que viven, el entorno en el que viven, era imposible. Esa tragedia, y aquí yo traía para citar nada más de estos días, la educación pública es un monumento en ruinas. ¿Quién lo dice? Un argentino, Mariano Palamidesi, que hoy dirige el INED, la única parte buena que tiene la ley de educación votada en el primer gobierno de Vázquez. Es la única que en la medida que empiece a funcionar, como es un órgano de control, de evaluación, de medición, puede tener algún valor de mediano plazo. Y este señor dice, un sistema que no es eficaz, es tremendamente eficaz en producir desigualdad. Es una máquina antidemocrática. Los datos y el estudio son perturbadores. Estamos formando 2 razas distintas. Y nosotros lo vivimos todos los días y lo estamos viendo todos los días en lo que hacemos. Otra cita, bueno, Filgueira va a venir, yo voy a saltearme algunas. Cuando tengan a Filgueira van a tener mucho más números y datos
Pero la diferencia y la desigualdad que se está creando entre el primer quintil de pobreza, o el quinto como le llaman, y el primero es tremendo. Es una división social irrecuperable, año a año. Imaginen de esos 1.200 chicos, nosotros tenemos un modelo por el cual se inscriben, en este momento están en etapa de inscripciones, alrededor de 500 de esos 1.200 se inscriben. Que sí que decir que a los padres no les interesa y que no tienen, y los dejan por ahí, no es cierto. 500 chicos de esos 1.200 se inscriben, van a un sorteo con escribano público, los únicos que entran directos son los hermanos de los que ya están, y hay 100 lugares para 500. Y como se anotan más mujeres que varones y tomamos la mitad varones y la mitad mujeres, las mujeres tienen menos chance de entrar que los varones. Hay que ir, el viernes 28 es el día del sorteo, hay que ver las caras de los padres cuando no salen sorteados. Porque saben que salir sorteados es la oportunidad para sus hijos y no salir sorteados puede ser el principio del fin de sus hijos. Para quienes conocen el barrio, saben cómo viven, el estrés que tienen, lo que hemos ido creando en Impulso tenía la visión de excelencia y más que nada, como decimos nosotros, es darle la oportunidad de que elijan lo que quieran ser. Estos chicos a la edad de ingresar al liceo están en un nivel educativo promedio de cuarto de primaria, muchos con serias dificultades de comprensión lectora y no tienen ni idea del futuro porque apenas pueden pensar en el hoy, porque tienen violencia en el entorno, en la casa y todas las insuficiencias que ustedes puedan imaginar, que cuando uno va conociendo, le pone nombre, le pone cara, realmente son conmovedoras. Nuestra visión es eliminar la brecha de aprendizaje, es decir, darles a estos chicos una oportunidad. Estamos haciendo muchas cosas para medir los aprendizajes, estamos aplicando técnicas que Fabricio ha ido a estudiar especialmente a Estados Unidos, estamos trayendo gente de Chile para ayudarlo a él en todo lo que es el tema de evaluaciones, de feedback. Yo creo que él les va a hablar un poquitito de eso y de los resultados. Y la verdad que los resultados son, por ahora, mucho mejores de lo que pensábamos. Mientras que hay una deserción del 30 o 40% en este tipo de liceos en todo el país, y en Casaballe mucho más, no había liceos, pero el 73 está destruido, ya es una cosa imposible de rescatar. Y si quieren después hablamos en las preguntas de qué es lo que hay que hacer, porque Filgueira y algunos otros estudiosos les van a hablar de currícula, les van a hablar de cosas técnicas. Y de repente yo les quiero mencionar que no hay ninguna solución que no pase por un rediseño institucional de cómo se tiene que organizar la educación pública. Y de eso podemos hablar un poquitito en las preguntas si es lo que les interesa. La deserción que tenemos es prácticamente cero, es de un 2% en 3 años. La repetición es del 3%, cuando en el Uruguay es del 30 y algo, y en este barrio prácticamente no hay números ni para medirla de la gran deserción que hay. Les estamos dando 8 horas de clase por día, 2.100 horas de clase al año, 3 veces las horas teóricas que tiene un liceo común, que es de medio turno, que son 750 horas, sin contar los paros y demás. No hemos tenido nunca una hora perdida, ni por paro, ni de ningún tipo. Les estamos enseñando inglés de cero y estamos teniendo chicos que al final de cuarto, no todos, pero unos 15 o 20 van a dar el FIRST, muchos van a dar el PET, quiere decir que van a lograr en 3-4 años más de lo que se ha propuesto la educación pública en 6, que es en todo primaria llevarlos en sexto al PET y nosotros arrancamos de cero en primero. Hay muchas cosas más que se están haciendo, creo que lo importante es escuchar a Fabricio y después en las preguntas, si quieren saber más detalles de cómo funcionamos, creo que con esto han tenido una introducción para que el que sabe de cómo hacerlo, nosotros lo único que hacemos somos facilitadores y la verdad es que lo hacemos con pasión y con gusto porque la verdad este no es un país que merezca que esté pasando lo que está pasando, hay una culpa social muy grande de todos nosotros en no sacudir, alertar y decirle al sistema político y al sindicato no va más. Nosotros en realidad estamos teniendo uno de los modelos educativos de gestión privada más grandes de los que existe. Estamos muy contentos, pero estamos hablando que en cada nivel estamos teniendo primero, segundo, tercero y cuarto, primer año de bachillerato, estamos teniendo casi 100 alumnos por nivel, lo que es un liceo que estamos hablando de grandes características, que por suerte rompe con esta idea de que no se puede o que deberíamos tener cosas muy pequeñas, sino que bueno, se pueden hacer proyectos ambiciosos y puede llegar a funcionar. Contentos también porque estamos logrando
Algo que ustedes saben que el gran problema es primer año de liceo, donde hay un 40% muchas veces en contexto de deserción, pero después el otro tema es el 40% o 30% que tampoco pasa de tercero a cuarto. En el Liceo Impulso, por suerte, en esta primera fase del proyecto, ya están nuestros alumnos en primer año de bachillerato y por suerte van a seguir tratando de continuar sus estudios para poder llegar los que quieran a la universidad, que es también un deseo para todos. Para no aburrirlos y simplemente como para que puedan ustedes también generar preguntas, la idea es poder ver un video que les va a mostrar, esto es para mí, yo digo que ya es viejo esto, porque hasta han cambiado cosas hasta el uniforme, es en la fiesta final siempre tenemos como un video de fin de año, donde muestra un poco el ritmo del día en Impulso, que comienza desde el desayuno, tempranito, hasta la tarde, con esas 10 horas por día de clase que tienen nuestros alumnos. Este año además hemos implementado lo que me parece que es interesante también para ustedes que están con empresas y desde otro lugar. Mucho se ha criticado, y es verdad, la tragedia educativa, y mucho se ha hablado de los nini, de los que ni estudian ni trabajan. Yo llamo que en el Liceo Impulso, a pesar de que también nosotros estamos siempre como peleándonos y luchando para que haya otra actitud y otro cambio de cabeza, tenemos mucho de los que le llamamos los IC, porque este año los chicos que están en cuarto año están trabajando y estudiando. Ellos estudian de lunes a viernes con nosotros y los sábados y domingos, gracias a un convenio que hizo con una empresa, en este caso fue McDonald's, nos ha permitido que hoy estén trabajando más de 15 alumnos. En realidad, 70% de nuestros alumnos quisieran trabajar y estudiar. Y eso también es muy interesante. También es verdad que la brecha es tan grande y culturalmente es tan terrible que a veces para poder hacer estos proyectos hay que tratar de trabajar mucho con los chicos porque a veces tienen hasta dificultad para poder tener una entrevista con otros. Y en este momento, como somos tantos, tenemos 2 turnos de 200 alumnos que almuerzan en un momento y enseguida almuerzan otros. Las rutinas siempre son básicamente, después tenemos toda la mañana clase, con pocos recreos, y antes del almuerzo tenemos un encuentro con primero, segundo y tercero de unos 20 minutos para poder llevar a almorzar. Y después tenemos justamente los otros grupos, primero y segundo almuerza y tercero y cuarto después almuerza para seguir toda la rutina de la tarde con clases también. Comenzamos en el 2013 con El futuro está en tus manos y seguimos así con distintas menciones que todos los años tratamos de cumplirlas. Sin límites, porque es una propuesta educativa compleja, estamos hablando que es más que un tiempo completo. Nosotros rompimos con un modelo bastante común que se hacía, que hoy se está hablando, por suerte, a mí me llama la atención porque hoy sí se está hablando como algo más natural. Antes el hecho, acá había 2 prejuicios en educación de que mucho tiempo los chiquilines se agotan. La propuesta nuestra, que está avalada también por investigaciones de muchos centros también que se hacen en otros países, es que en realidad el tiempo no los agota, lo que agota son las prácticas pedagógicas que son inadecuadas. Pero un alumno puede transcurrir por una institución educativa la cantidad de horas que sean necesarias siempre y cuando las actividades en la institución estén adaptadas para eso. Por lo tanto, el problema no es del alumno, que es una batería que se desgasta, sino que el problema es de nosotros los adultos, que tenemos que generar prácticas efectivas para ellos. Eso no quiere decir que nosotros lo hemos logrado, sino que estamos ahí tratando de hacerlo. Entonces, sin límites, porque es una propuesta muy dura, que rompe con el esquema de que de mañana es las clases comunes y de tarde son talleres recreativos. Ustedes saben que los centros educativos, capaz si ustedes mismos fueron, las tardes son más pesadas que las mañanas, es bastante difícil. Estamos hablando que estamos con una población adolescente, la población adolescente es la más compleja. Y sin embargo, en Impulso, tanto de mañana como de tarde, pasa por lo curricular, quiere decir que tenemos las asignaturas comunes porque necesitamos ser habilitados, simplemente por eso, si no tendríamos otro currículum. Yo creo hoy decididamente que tendríamos otro currículum, pero como tenemos que ser habilitados, tenemos que tener más de 11 materias, lo que nos parece una locura. Y nosotros tenemos 5 áreas en las que nos queremos especializar, que entenderíamos que serían las que deberían ellos trabajar y no con tantas asignaturas, que son matemática, ciencias, humanidades, inglés
y alfabetización. Para nosotros tenemos el tema de alfabetización porque nuestros alumnos, como les decía Nicolás, llegan con un nivel de tercer año de escuela, con lo esperado de un nivel año de tercera escuela, y siempre tenemos alumnos que no saben leer, ni escribir su nombre. Es decir, llegamos con alumnos, este año llegamos con un alumno que su nombre, que es Sebastián, no lo podía escribir. Con 14 años, en primer año de liceo. Y eso es absolutamente frecuente. El nivel ortográfico de nuestros alumnos, nosotros no tenemos ninguna prueba, no hay pruebas acá en Uruguay, hay pruebas más de lectura y eso, pero de ortografía no existen. Nuestros parámetros que estamos usando es que el nivel ortográfico de nuestros alumnos en Casaballe es de aproximadamente estar con un alumno de primer año de escuela. Y están en primer año de liceo. Por lo tanto, todo nuestro currículum, que esto es sin límites, intenta buscar todas las estrategias para poder llevarlos a ese nivel en estas 5 áreas bastante complejas. Nosotros tenemos una brecha que es académica, pero que también es cultural, porque nuestros alumnos no han tenido las oportunidades de, por ejemplo, trabajar, experimentar ciencias en un laboratorio más o menos común y corriente. Por lo tanto, están haciendo sus primeras experiencias en un liceo que, si bien tiene todo como para que pueda darse, tampoco es un liceo ni lujoso ni pretencioso, pero que le da las oportunidades como para tener los instrumentos específicos. Digo porque nadie puede aprender también si no se dan las condiciones mínimas. Hay alumnos que me planteaban la otra vez cómo eran los baños de su escuela y en las condiciones que tenían los baños en su escuela. Y la diferencia con lo que de alguna manera han transitado y que nosotros tratamos de cultivar una cultura de poder cuidar. Sin límites por esas 10 horas, sin límites porque tenemos un programa, nosotros somos un liceo laico, pero tenemos un programa muy fuerte que estamos reestructurando, por suerte estamos en la etapa donde podemos reestructurar. En todo lo que es valores tenemos un programa que es un programa de valores intensos que se llama programa de valores, liderazgo personal y proyecto de vida. En cuarto año nuestros alumnos intentan buscar una salida para poder lanzarse a qué quieren hacer con sus vidas, con sus posibilidades. Esos tienen tiempos específicos en la institución y además se va organizando en toda la institución. También tenemos, para poder alinearnos, un programa de padres que también por suerte estamos revisando este año, donde todos los sábados generalmente nos reunimos con los padres en distintas actividades para poder alinearnos en esta visión común y compartida que necesitamos. Sin excusas es lo más complejo, porque generalmente, no sé si les pasa a ustedes, pero estamos habituados a que siempre tenemos el problema afuera, ¿no? Es como que nosotros como liceo diríamos, bueno, el problema es la fundación, el problema es la educación, el problema siempre son las familias, el problema son los alumnos, el problema siempre son los demás. Nosotros desde el Vamos tratamos de decir que sabemos que existen los problemas, pero no tenemos que tener excusas. Al no tener excusas, tenemos que plantearnos evaluaciones claras, tenemos que plantearnos prácticas concretas y tenemos que empezar a supervisar y a mirarnos, que es lo que ha sido más difícil quizás en estos años. Hoy vamos teniendo una cultura cada vez más comprometida donde los profesores revisamos, miramos y hablamos de las prácticas. Yo no sé si les pasa a ustedes en las organizaciones en las que han estado, pero la educación siempre es tan extraño. Yo soy psicólogo también y siempre pongo el mismo ejemplo. Sería rarísimo para un psicólogo que alguien le viniera, que yo como psicólogo dijera, che, pero no sabes los pacientes, qué complicados que son. En general, si vos sos psicólogo, siempre vas a trabajar con dificultades. Cuando estamos en educación, siempre es, pero qué horrible, qué difícil estos chiquilines, qué espantoso estos chiquilines, qué difícil esta familia, qué... Y entonces desde ese lugar es muy difícil trabajar. Y buscamos tener como una responsabilidad como para poder trabajar y generar una cultura del sin excusa. Esa cultura sin excusa se basó en no tener, por ejemplo, horas libres jamás. Creo que debemos ser la única institución, por lo menos en Uruguay, eso me queda claro, no sé en la región, de que nunca se tuvo una hora libre, ni el concepto de hora libre. Hemos tratado de manejarnos de que siempre haya un profesor sustituto y que se puedan trabajar, y eso también generó también la institución al principio como algo, ¿quién se hace cargo de esto? ¿No? En general en una institución la gente falta y que los chiquilines estén en la vuelta.
Tampoco hemos generado, y eso bastante se dio esto de que decía Nicolás, de que siempre hay clases, o generamos los dispositivos para hacerlo. Si hay un paro general de transporte, lo que hacemos, por ejemplo, es que en vez de comenzar las clases a las 8, comenzamos a las 9, porque no tenemos excusa de venir caminando, en una hora nos da. Y salimos antes, una hora antes, porque en realidad esa hora nos da como para llegar a casa más o menos en el tiempo y la forma. Yo sé que si los digo así, es como que dicen, pero son gente complicada, son gente como pesada. Pero es la forma en la que nosotros hemos empezado a poder trabajar y generar una cultura diferente, como para que los chicos puedan empezar, las chicas y las familias lo puedan plantear y después lo empiezan a reclamar, ¿no? Cada vez que nosotros nos equivocamos, porque también nos equivocamos, los chilenos lo van reclamando, me dice Fabricio, eso no es la actitud impulso. Así no es. Esto no está hecho con excelencia, esto no está bien hecho. Las cosas hay que hacerlas de otra manera y es algo que tratamos de justamente permear y plantearnos. Nada puede detenernos, sabemos que siempre hay bastantes obstáculos. Los obstáculos nosotros siempre desde este modelo también de Sin Excusas, creemos que los obstáculos generalmente somos más nosotros que los otros, que los obstáculos de los demás a veces son difíciles, pero no imposibles, que el mayor obstáculo es uno mismo en la dificultad que tiene y es lo que queremos transmitirle. Para nuestros alumnos, que el 70% de las familias nunca haya llegado a terminar ciclo básico y que ellos hayan podido, es un logro. Nuestras familias tienen un 80% con algún familiar en situación de cárcel. Es común ver que nuestros alumnos nos digan, a mi hermano la última vez que lo vi fue cuando la policía lo agarró y se lo llevó y no lo vi más. Es común tener alumnos que nos digan, a mi hermano cuando lo mataron y lo dejaron afuera, dentro de la casa, afuera de casa, por eso no me dejan salir mucho de casa. Entonces, desde ese lugar se está tratando de incentivar a que cambiemos un poco la realidad y que podamos hacer. Entendemos que la disciplina tiene que ser consistente y que eso también ha sido algo del sin excusa y difícil de a veces de ver en este tiempo, aunque también veo que cada vez más las voces en la educación están hablando de que es necesario enseñar y enseñar contenidos y enseñar mucho más, que se está hablando de que es necesaria la disciplina, todas las investigaciones lo dicen, no se puede aprender sin disciplina. Eso no quiere decir que nosotros seamos un modelo en eso, pero que vamos buscando que así sea. Y desde ese lugar tratamos de que no se detenga esto que le llamamos el Liceo Impulso, donde realmente hay un grupo de gente joven que es difícil a veces. He visto este año a mí lo que más me ha preocupado, sobre todo profesores jóvenes, que a veces nosotros les llamamos, o en el lenguaje más técnico ahí, que se queman. Tengo una profesora que es excelente profesora, que hoy me preocupa porque la veo apagada, y es una profesora que está trabajando en el liceo público de la zona y está trabajando con nosotros. Ideológicamente yo sé que quizás no compartimos una cantidad de cosas, pero compartimos la pasión para que estos chiquilines salgan adelante. Y ella me decía la otra vez, llorando en dirección, me decía, Fabricio, es tanta la violencia que se genera en estos lugares, ¿no? En el barrio, en el espacio, en las instituciones que a veces es difícil remarla. Y nosotros decimos, bueno, vamos a seguir tratando de establecer instituciones donde no nos podamos detener y que podamos seguir adelante. A nivel de los logros académicos, sabemos que tenemos que trabajar muchísimo más. Nuestros alumnos pueden, esto es personal. Lo saben los profesores, yo sé que a veces soy muy antipático con lo que digo. Lo que producen nuestros alumnos es directamente proporcional a lo que nosotros hacemos y le damos. Hemos chequeado, yo doy clases también de filosofía con nuestros alumnos y a veces un profesor de literatura me dice, pero este alumno no sabe leer y escribir. Yo, a ver, ¿me estás hablando de esta alumna? Te voy a dar este ensayo, quiero que leas este ensayo. Mis alumnos de filosofía están haciendo 3 ensayos filosóficos y lo hacen sin problema. No entiendo por qué a mí me hacen 3 ensayos filosóficos y contigo no pueden hacer algo. Entonces, ¿qué nos está fallando? ¿Cuál es el dispositivo? Porque el chileno sí sabe leer y escribir.
Entonces, desde ese lugar también creo que el Liceo Impulso se va a convertir en algo que poco a poco sea revisar nuestras prácticas. Para el año que viene nosotros vamos a tener lo que se llama como yo le llamo escuela de formación, pero es que todos vamos a estar, sin cambiar el formato de cantidad de horas que tenemos, vamos a estar unidos en 4 áreas comunes que son planificación, evaluación, acompañamiento de los alumnos y técnicas para trabajo en el aula, y a partir de esos lugares vamos a trabajar todo el equipo para poder tener una cosmovisión igual, porque la organización hemos ido creciendo tanto que nos ha pasado esto del uruguayo que yo llamo, que como cada uno está en su lugar, después dice, yo siempre la excusa, no me puedo reunir con los otros porque mi horario ha cambiado. Entonces, bueno, ya no vamos a tener excusa el año que viene porque todos vamos a reunirnos los viernes de 4:30 a 7 siempre.